Bueno, vamos a empezar entonces con el caso de Valeria Márquez, y una de las cosas más importantes que estuvieron sucediendo recientemente es que aparentemente detuvieron a un tal R. Acordémonos que en su momento apenas sucedían los hechos de Valeria, se empezó a relacionar mucho al R con el crimen de Valeria, pues se decía que él era su exnovio y que podría llegar a ser el culpable. Sabemos que esto no es así, en el sentido de que este R no era el exnovio de Valeria, jamás estuvieron juntos, pero no quiere decir que el cartel CJNG no tenga nada que ver con los hechos. Por ende, vamos a ver qué es lo que pasó exactamente y después lo comentamos. Un R del cártel Jalisco Nueva Generación. Claramente no se trataba de uno de los posibles sucesores. Estamos hablando de un operador implicado en los disturbios en Mexicali. Ángel Javier N., conocido como el R, fue detenido el día de ayer miércoles en la colonia Flores Magón, oriente de la ciudad, durante un operativo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de Baja California. Autoridades lo buscaban por un mandamiento judicial por homicidio, pero además lo señala como posible enlace del cártel de las 4 letras en Mexicali y como presunto autor intelectual de los ataques e incendios registrados tras la caída de Nemesio Ceguera Cervantes. Una vez más, recordemos que en estas organizaciones, incluso dentro de la misma, existen personas con el mismo apodo. Cuando nos dijeron R, francamente me sorprendió y me pareció bastante probable por lo que ha sucedido últimamente. Resultó que era cierto, detuvieron al R del cártel Jalisco, pero no se trataba de Ricardo Ruiz Velasco, sino de un operador menor que tomó cierta relevancia por los bloqueos de febrero, cuando se documentaron al menos 85 en más de una docena de estados mexicanos. En Baja California, medios locales sostienen que este R ya estaba bajo investigación por privaciones, asaltos y por su presunta relación con los rusos, aunque reportes más recientes lo colocan como enlace del cártel en la Plaza Mexicali. También se le vincula con ataques contra una vivienda y un food truck, aunque esas líneas todavía no derivan, según lo publicado en acusaciones formales. Déjame saber qué piensas de eso en la caja de comentarios, y si quieres seguir recibiendo más actualizaciones y más. Bueno, yo la verdad no siento que la noticia vaya a ser muy relevante en sí para el caso de Valeria, si bien está habiendo mucho movimiento en torno a este tipo de cosas. No me suena a que esto vaya a generar nada ni a develar nada importante con respecto al caso de Valeria. De todos modos, quería que veamos el material, que lo comentemos, porque sabemos que algo de relación posiblemente pueda llegar a haber entre el cártel y los hechos con Valeria, ¿no? Pero coméntenme ustedes qué opinan de todo eso. Igual les digo que esta es la información menos interesante que hay para el día de hoy, porque hay mucha cantidad de información sobre el caso de Valeria y está demasiado interesante e importante. Bueno, ahora sí necesito darles una información, ya que estamos hablando de este tema de los cárteles y todo eso, de que recientemente se dio a conocer el testimonio de una persona muy cercana a Valeria, Vivian, Erika y las personas en Blossom en general. ¿De dónde salió este testimonio? Ya se lo voy a estar comentando más adelante, porque vamos a hablar un poquito más en profundidad de eso, pero vamos por partes como para ir hilando los temas. Resulta ser que esta persona, la que dio este testimonio, dio información interesante sobre Vivian. Comentó que alguien cercano al ex de Valeria Márquez, es decir, a Sullivan, quien ya sabemos en qué andaba metido, por eso lo engancho con este tema, andaba por detrás de Vivian. O sea, como que quería tener algo con ella, la chamullaba, la cortejaba, no sé cómo lo digan en su país. Y fue él, justamente esta persona, quien aparentemente le habría pagado a Vivian sus primeras operaciones. Acordémonos que ella desde siempre, desde un principio, justificó de dónde conseguía el dinero, diciendo que lo sacaba de la fuente de los deseos, entre comillas. Todos sabemos cuál es esa fuente. Bueno, con este testimonio más o menos un poco las cosas empiezan a tener más sentido. Lamentablemente siento que cada vez todo nos lleva a pensar que Vivian era la principal en tener estos vínculos, estas relaciones complicadas, y medio que ella por ahí la fue como arrastrando a Valeria. Bien, se comenta que Vivian no tenía un vínculo aparentemente con Sullivan. Sí, alguien cercano a él, como les decía, la estaba como andándole por atrás y queriendo salir con ella, etc. Este testimonio en parte como que derrumbaría un poco la teoría de que fue por Sullivan que Vivian y Valeria se pelearon, algo que estuvimos viendo un poquito en el canal. Entonces yo siento que de por sí ya me costó un poco creer esa teoría, como les había comentado en
esos videos, y este testimonio como que la terminaría de derrumbar. O sea, no quiere decir que esté 100% eliminada, porque la posibilidad todavía existe, pero siento que son menos las probabilidades de que sea Francisco el motivo de la pelea entre Vivian y Valeria. Pero antes de pasar a ver más de este testimonio de esta persona, vamos a ver este video muy interesante que dice, bueno, como lo dice aquí, no es largo, pero lo vamos a entender todo, nos prometen. Y habla más que nada de Vivian de la Torre, sus vínculos con Adil y Paola, es decir, la Roja, y todo este mundo complicado. Incluso aquí podría estar metido este hombre cercano al ex de Valeria, que la estaba como cortejando a Vivian, andándole por atrás y todo eso. La Rojilla nombra a un tal Chimba. En tal Chimba dan por préstamo gota a gota no sé cuántos. Que nombran esta Boneta, con esta chica y con los que conoce. Caído, pum. Digo caído y se caen las cosas. Yo decido. Para que vayan entendiendo. El tal persona hablan de él en un live. Pum, aquí le tenéis. Seguimos. Espera. A ver. Este es el supuesto novio de la... Me la sopla. De Adil, supuestamente, ¿se acuerdan? Que me da lo mismo. Yo quiero que vea a la gente con quién anda Viboneta. ¿Con quién anda? Seguimos. ¿En cuál sería de Vivian, entonces? ¿Qué? Supuestamente, no lo digo 100%, le nombran, tu novio es el tal, o sea, supuestamente este es el hijo de él. Claro. Ya, se han confundido, me están diciendo en el chat, eres tal. Yo no lo sé 100% porque está la cara tapada, pero sí le nombran a tal Osegué y ajá. Ya sabemos con quién es lo que se está juntando, ¿vale? Claro, recordemos, para los que no siguieron la historia o no lo vieron, que le quitaron la vida hace poco en un operativo a el Mencho, que sería como aparentemente el padre de quien sugerirían aquí los seguidores que sería el novio de Adili. Aquí comentan que no sería, mira, que los seguidores se confundieron, pero no se confundieron por nada, lo hicieron porque ella se andaba relacionando con ese tipo de gente. Esto no lo sé 100%, le nombran y este se llama, creo que se llama como yo, y el apellido que han dicho, Oce y ajá. Y ese supuesto sí que es el hijo de esta persona, pero no sé si ese es el de verdad, porque habrá más gente que se llame así y esté en el mundo de raro. Bueno, seguimos. Mira. No sé, pero en el chat la están llamando, mirad, la están llamando a esta gente, está aquí la Viboneta, está aquí, la vais a ver. Sí, está bien ahí. A estas dos, porque los otros saben ni la mitad seguramente. Y le preguntan por un tal M y ajá, lo pone aquí, M, puntos suspensivos T, y se asusta. ¿Quién será esa persona? La tal china esa, otra persona rara, ¿vale? Tú fíjate. El tal, a ver si se ve las letras aquí. ¿Se ve aquí? No, se ve al revés, se ve al revés. MT. Se ve al revés. M, punto suspensivo la que he dicho. Esa persona la nombran y la cambian la cara. ¿M? ¿Cómo se sí, eso es verdad. Ese clip lo vimos y es verdad como que ellas se asustan cuando nombran eso. Que han vivido. M empieza por M
Y el apellido no sé cuál es. Da igual, seguramente. ¿Vosotros creéis? Vale. Pero estáis viendo con quién se junta. M-O-C. No, pues no. Porque M puede ser M. Dicen M-T. ¿Por qué mencionan M-T? No tengo ninguna idea de quién es. He pensado... No sé quién será. No sé. Pero la cara de Vivoneta, mira qué cara tiene. ¿Me entiendes? Cuando nombran a esta persona. Mira cómo... Y porque Vivian dentro de todo también se quiere hacer la tonta, como que da a entender que anda en ese mundo, pero quiere como al mismo tiempo no mencionarlo, no hacer referencia a nada, o como les digo, hacerse medio la tonta, medio que no pasa así. ¿Quién está Vivoneta? Por favor, familia. Por favor. Que esta chica está... Ya sabéis dónde está. ¿Por qué? Perteneciente a lo que sea de la administración de lo que ha pasado hace poco en México. ¿Me entiendes? Sí. ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué haces? Si te vas con esa gente, algo tendrás que ver. Claro, Ero, pensad. Yo solo quiero que veáis la verdad. Es que sí, porque a ver, ¿quién tiene la capacidad de conseguir un sicario así de fácil y hacer algo como lo que le hicieron a Valeria? Este tipo de gente. Y no puede ser que Vivian se esté relacionando con todos ellos y después se haga la tonta y diga que no tiene nada que ver y encima que no tiene ni idea de quién pudo llegar a ser, además de siendo súper fría y cercana a su amigo, mostrando ningún tipo de sentimiento por lo que le pasó a su amiga, o sea, nada. Vale, ya me aclara a mi mujer por qué llaman esas letras. Me lo ha dicho, no lo podemos decir aquí, porque es otro grupo ilícito, para que me entendáis. Lo que dice le pregunta... En Tamaulipas hay otro grupo que le llaman, como hemos dicho, las iniciales estas, por eso le preguntan y les cambia el rostro. Cierto, Lili, ese es. Vale, vamos a seguir. Aquí les dicen, les llaman a estas dos, Ase y Ajá, Asex. ¿Y por qué mencionan a las dos iniciales que he dicho? Porque acabo de explicar, lo acabamos de educar y es un grupo de lo ilícito en otro lado. Y entonces les entra la paranoia. Bueno, seguimos. ¿Por qué mencionan tanto Aparece otro más, dice. No. Este dice que no es el novio de esta chica, ¿vale? Yo voy diciendo lo que se va viendo. Bueno, pues eso. ¿Lo ponemos otra vez? Espérate un momento. Y ahora ya seguimos. Para que lo veáis. Mira. Andas con él, lo que acaba de decir. ¡Pum! ¡Pa'lante! Hombre, han nombrado a esta persona, supuestamente es el hijo del que han quitado el medio hace poco. Viendo a esta gente y dónde pertenecía, te da por entender que luego puede ser otro que se apellide igual. No lo sé, pero que... Sí, puede ser, pero sería demasiada coincidencia, no sé. Le nombra. Seguimos. Pedro Ceguera es mi amigo. Es el amigo, no es el novio, pero es el amigo. Ahí dejamos la duda. Una tal Aziri pregunta. La hablan en código raro. La hablan como con símbolos aquí. La chica de GPI. Aziri. Mira, vente. Aquí donde el otro día. O voy por ti. Mira las caras. ¿La veis? Mira.
Ahora, lo que resulta difícil es cómo terminar de conectar el tema del exnovio de Valeria con Vivian y cómo se relacionaría, porque sabemos que todos ellos estaban metidos en esto, ¿no? En este mundo complicado. El tema es cómo se relacionaron entre sí y qué relación tuvieron con los hechos en sí. No sé, ¿será que por ahí se habrá juntado esta persona cercana al exnovio de Valeria con Vivian y después ellos se terminaron de conectar como con Sullivan y entre los tres planearon algo así, vieron? Parecía un medio rebuscado ya, pero como que todavía tenemos como estos dos lugares, creo yo, más probables para disparar, o el exnovio o Vivian y sus malas relaciones, o quien dice, los dos grupos juntos, vaya uno a saber. Ahora, algo que se estuvo viralizando un montón y que la verdad para mí es medio irrelevante, pero lo menciono porque sé que muchos de los que siguen el caso de Valeria estuvieron hablando de esto y bueno, como para hacer mención, como para que quede, ¿no? En los videos que sucedió esto, es que Vivian pasó nuevamente del morocho al rubio y muchos se pusieron a decir como que se hizo el color de pelo exactamente igual al de Valeria, pero no es por defender a Vivian, ustedes ya saben que a mí no me cae para nada bien, pero la realidad es que, hay que verlo, no es el mismo color que el de Valeria. Este es un rubio como más tirando a un caramelo, mucho más castaño que el que tenía Valeria, que era un rubio bastante ceniza. Es un cambio de look, o sea, esta chica cambia muchísimo de look, claramente, pero no es el mismo color del de Valeria, al menos que esté queriendo como transicionar y después llegar a un rubio más ceniza, porque ella supuestamente había vuelto al morocho diciendo que no quería que le sigan comparando con Valeria y diciendo que la querían imitar y no sé qué. Bueno, ahora ya se le pasó eso, parece. No sé, para mí no es el mismo color, pero bueno, se le pasó medio rápido, como les decía, esto de me hago morocha para que no me comparen, como que al toque volvió a aclararse y capaz es un color, como les decía, por ir de transición para hacerse más rubia después, pero bueno, ya no sé, vamos a ver qué sigue haciendo esta chica en los siguientes días. Ahora sí tenemos que hablar de uno de los temas o de las actualizaciones más interesantes del día sobre el caso de Valeria Márquez, y es este testimonio que les decía al principio del video, de una persona cercana a tanto Valeria, Vivian y también Erika y a las personas de Blossom en general. O sea, no sé qué relación tenía la persona que dio este testimonio con todas ellas, pero las conocía, digamos. Tenía no es un vínculo de amistad aparentemente, pero las conocía. ¿De dónde salió este testimonio? Obviamente para dar los créditos del canal de Soy Host. Creo que él fue como el que movió todo para obtenerlo. Es una persona, tiene un canal, pero es una persona que consigue muchos contactos en relación al caso de Valeria y ha conseguido testimonios muy, muy, muy interesantes. Y bueno, este es como medio el último. ¿Y qué aportó de dato interesante este testimonio? Comentó ella, más que nada sobre Erika, como les decía, dijo que Erika era una chica de recursos económicos bajos, que andaba muy triste aparentemente antes de que sucedan los hechos por haber terminado con una pareja o por algún dolor que le generó una pareja. Según esta persona que la conocía, Erika jamás mostró nada extraño antes de los sucesos en relación a lo de Valeria Márquez. Y después se comenta de una conversación de chat que aparentemente tuvo esta persona con Erika después, apenas sucedió lo de Valeria. No está la captura porque no se compartió eso, pero sí se sabe que era lo que hablaron, que mensajes intercambiaron. Esto fue, como les decía, apenas sucedió lo de Valeria. Y la persona que da este testimonio le manda a Erika y le pregunta, ¿qué le pasó a tu jefa? ¿Qué le pasó a tu jefa? Porque claro, ya había empezado en ese momento seguro a viralizarse todo. Y Erika le contesta, le dispararon frente a mi cara. Le dijo básicamente lo que todos pensaríamos que sucedió, ¿no? Y además agregó algo muy interesante. Alguien, dijo, le disparó a Valeria y se fue corriendo. Esto de se fue corriendo es como que llama un poco la atención porque, según lo que teníamos entendido, el sicario salió de Blossom y se escapó en moto junto con otro más. Pero aquí Erika dice que se fue corriendo. No obstante, yo siento que, supongamos que Erika es inocente. Pongámonos en esa idea. Yo siento que si estás en esa situación en donde está pasando algo así, de ese impacto, y no te vas a poner a prestar tanta atención sobre cómo se va el tipo. Entonces, por ahí en su recuerdo, ella se acuerda que el tipo se fue lo más rápido posible y ni le prestó atención a lo de la moto y todo eso. Así que podría como no tener nada de relevante en realidad, o sí, no sé, esto de que se fue corriendo supuestamente. Bueno, ahí medio que quedó la conversación y toda la historia. Después de este chat es que la persona que da el testimonio
B, la reacción que tuvo Erika después de que le dispararon a Valeria, es decir, cómo fue a apagar el live de una forma tan exageradamente fría. Y eso dijo esta persona que le llamó muchísimo la atención, o sea, no era algo muy diferente a lo que conocía de Erika, o sea, jamás se hubiese imaginado que Erika habría actuado de esa forma antes de haber presenciado un crimen en su cara, literalmente. Le pareció muy extraño. Y esto es algo que concuerda con muchas personas. Muchas personas del entorno más o menos cercano a Erika y demás dicen que es muy rara la forma en la cual ella apagó el live. Bueno, no solamente para personas del entorno cercano, creo que para absolutamente todos. O sea, no hay una forma todavía coherente de justificar ese hecho. Y eso es lo realmente extraño, porque sí, es verdad que si vemos lo que conocemos de Erika, vemos todo lo que pasó en el live, que ya lo analizamos un montón en el canal y todo, en ningún momento ya parece sospechosa, en ningún momento. Lo único que nos lleva a todos a pensar que capaz algo esconde es cómo apaga ese live. Lo único es esa reacción de 2 segundos lo que está haciendo que Erika esté siendo tan perseguida, digamos, ¿no? Pero el problema es que es muy extraño. Si fuera apenas una cosita que uno estaría como flasheando, queriéndose imaginar que hay algo detrás, bueno, pero no, o sea, es que es muy extraño. Hay algunas personas que defienden muchísimo a Erika, dicen que no tiene nada que ver, otros que están convencidos de que algo tiene que ocultar por cómo apagó el live. O sea, yo la verdad me inclino más por el lado de pensar que algo sabía, porque, no sé, no le encuentro, como les digo, una explicación lógica para que alguien apague el live de esa forma. Pero sí reconozco que si sabía algo, la piloteó y actuó súper bien durante el último live de Valeria, porque en ningún momento hasta eso mostró, como les comentaba, saber algo de más, actuó extraño, nada. O sea, es muy, la verdad, Erika es un personaje en todo esto muy llamativo, ¿no? O sea, es como muy misterioso. Y después nunca más volvió a aparecer. Bueno, tendrá sus razones, lógicamente, pero eso la hace muchísimo más misteriosa. Así que bueno, no sé, chicos, o sea, es que muy tremendo testimonio. Cada vez que salen testimonios así de personas tan cercanas a los involucrados de alguna forma con todo, es como que es muy impactante. Coméntenme qué opinan ustedes sobre Erika, por favor, con respeto. Y bueno, yo ya no sé, bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días, si vuelve a salir algo así o qué actualización tenemos sobre el caso de Valeria Márquez. Bueno, ahora sí vamos a continuar con lo que pasó con el caso de Francisca Cadenas. Este caso que llevaba años de misterio. Hablamos de él hace más de 6 años, creo que antes de la pandemia fue, para que se den una idea. Y en ese momento, bueno, lógicamente era un total misterio. Y hoy, marzo de 2026, sale la noticia de que aparentemente es un caso ya resuelto. Vamos a repasar muy por encima cuáles fueron los hechos en general, para los que no saben nada del caso. Y después vamos a pasar directamente ya a hablar de las actualizaciones. Todo comenzó el día 9 de mayo de 2017 en Hornachos, dentro de la provincia de Badajoz, en España. Este es un pueblo muy pequeño de unos 3.600 habitantes más o menos, o sea, básicamente es un lugar en donde todos se conocen. Francisca Cadenas, que tenía 59 años, salió de su casa a las 11:15 de la noche con una intención muy simple. Solo iba a acompañar a una niña que ella había estado cuidando durante el día al auto de sus padres. Este era un trayecto de unos escasos 50 metros, es decir, desde la casa de Francisca Cadenas hasta el auto donde estaban los padres de la niña habían tan solo 50 metros. O sea, era tan corta la distancia que Francisca dejó la puerta abierta de su casa, para que se den una idea. Además, porque sabía que su hijo la estaba esperando para cenar. Entonces Francisca sale con la niña, se acercan hasta donde están sus padres, se despide y se da media vuelta con la intención de volverse hasta su casa. Es ahí cuando pasa por este pasaje estrecho que como que dividía el punto donde estaban los padres con la niña a la casa de Francisca. Y ese es el punto exacto en el cual Francisca desaparece por completo. Jamás llegó a su casa esa noche, pasaron las horas, los días, y no habían ni rastros de Francisca. O sea, algo le había pasado en esos 50 pequeños metros. Cuando la Guardia Civil recibió el informe de la desaparición, al principio asumieron que estaban buscando a una persona viva. O sea, pensaron, por ejemplo, que podría haber sufrido algún accidente, que se había desorientado, una emergencia médica tal vez. Y esa resolución fue lo que cambió toda la metodología, porque si vos buscas a una persona viva,
vas a mirar hacia afuera, hacia lugares mucho más amplios que el rango desde donde desapareció, sin mirar o sin prestarle mucha atención a las casas vecinas o áreas de la zona, porque obviamente si vos piensas, capaz se desorientó, entonces te vas a ir a un montón de lugares donde pudo haber llegado Francisca caminando, por ejemplo. No obstante, a pesar de esto, sí la buscaron a Francisca en casas vecinas que estaban en la zona, pero fue una búsqueda muy superficial, sin darle demasiada importancia. Cuando la realidad es que, siendo coherentes, cuando alguien desaparece, se esfuma en un pequeño callejón de tan solo 50 metros, lo más lógico es que esté adentro de alguna de las casas que rodean o están cercanas a ese callejón, o en alguna área muy cercana a ese callejón. Entonces, como darle tan poca importancia a buscar en las casas vecinas y demás, como que fue un grave error por parte de los investigadores desde un primer momento. Ellos se dedicaron muchísimo a perseguir estas pistas que los alejaban kilómetros de ese famoso callejón. Por ejemplo, se sabe que buscaron en un pantano, más o menos en el área, con buzos y todo, en donde jamás encontraron nada. También rastrearon la matrícula de un auto misterioso que alguien afirmó haber visto esa madrugada, pero también quedó descartado. Otra cosa que no tuvieron en cuenta fue que la misma noche de la desaparición, José Antonio, uno de los hijos de Francisca, salió lógicamente a buscarla tras ver que su madre no volvía. Y lo que él presenció ahí es totalmente escalofriante según su testimonio. Él dice que mientras recorría las casas y la zona buscando a su madre, escuchó un grito que provenía del interior de una de las casas de un vecino. Luego dice que escuchó un golpe muy fuerte. El hijo de Francisca lógicamente tocó la puerta de esa casa muchas veces, pero nadie le contestó. Y para colmo, días después, este joven aseguró que escuchó como ruidos de construcción dentro de la casa. No obstante, a pesar de esto, la falta de pruebas tangibles hizo que los investigadores jamás buscaran en profundidad allí, y no solamente eso, como las búsquedas no producían ningún resultado, terminaron archivando el caso de forma provisional en el año 2019. Básicamente quedó todo congelado. Pero obviamente que la familia de Francisca no se rindió, pues ellos seguían, a pesar de que la policía había enfriado todo, seguían cargando con ese dolor todos los días. La presión que hicieron los familiares de Francisca llevó a que la UCO llegara a escena. Esta sería la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y es ahí, entre finales de 2024 y ahora 2026, cuando la UCO entra, que las cosas finalmente cambian. ¿Qué hicieron los investigadores de la UCO? Bueno, ellos tomaron esos 50 metros desde donde Francisca desapareció y los redujeron a un perímetro crítico de apenas 30 metros. Luego lo que hicieron es bastante fascinante, digamos. Fueron al lugar exacto e hicieron como una especie de reconstrucción física espaciotemporal. Usaron a las últimas 4 personas que vieron a Francisca y recrearon toda la escena, cronometrando absolutamente todo. Ángulos de visión, velocidades, todo. Midieron la distancia que ella pudo recorrer en esa ventana exacta de tiempo y así eliminaron muchísimas variables. Matemáticamente, en esa margen de segundos, sería imposible pensar que Francisca pudo haber salido del radio de esos 50 metros o 30 ahora sin haber sido vista por nadie. Y eso llevó a un punto ciego bastante viable, que era la casa de unos vecinos. Más específicamente la propiedad de los hermanos Julio y Miguel, o mejor conocidos como Lolo y Julián. Los investigadores pudieron conseguir aquel respaldo del juez que no habían tenido durante 9 años. Y pudieron entrar a la casa de estos vecinos a investigar. Y armaron un operativo tremendo. Más de 50 especialistas participaron, gente de criminalística, hasta también buzos tácticos. Ellos notaron que había una parte del patio de la casa que tenía medio que un cemento como extraño. Así que se concentraron allí y empezaron a hacer excavaciones. Y ustedes ya estarán suponiendo qué casa es esta. Bueno, es esa misma casa desde donde el hijo de Francisca, cuando ella desapareció, escuchó los gritos y días después el ruido de una construcción. Y toda esta búsqueda afortunadamente no fue en vano. Ahí, bajo ese concreto, bajo ese cemento extraño, encontraron restos óseos humanos. Antes de comentarles qué fue lo que sucedió después, hay que agregar que uno de los hermanos tuvo un comportamiento muy extraño antes de que estos restos óseos fueran hallados. Pues él habló con la prensa y dijo a la policía que todo estaba siendo un show, que simplemente estaban buscando una especie de chivo expiatorio. Pero claramente no era así. Cuando aparecen estos restos óseos, los investigadores llaman a uno de los hermanos y le dicen: mira, acabamos de encontrar esto.
¿qué explicación nos puedes dar? Y ahí el sujeto se quebró y dijo, sí, es Francisca y yo le quité la vida mediante un golpe en la cabeza. En ese mismo instante, los dos hermanos, fueron arrestados. La calle se dice que estaba llena de vecinos gritándoles cosas horribles y que se merecían, obvio, como asesinos y cosas así. Obviamente la carga social, el enojo acumulado durante 9 años, es como que explotó en ese momento. Pero no podríamos decir aún que el caso está 100% resuelto de por sí, ya que el cuerpo enterrado ahí, el cuerpo de Francisca, es un indicio poderosísimo de que existió un crimen posiblemente y se lo ocultó, lógico. Pero no hay una prueba material aún que termine de conectar al hermano con Francisca como autor de ese crimen, más allá de que él haya como hecho esta confesión. O sea, porque tranquilamente podría haber mentido, lo que sea. O sea, como que falta esa prueba material que termine de confirmar que él fue el autor. Y de aquí claramente se está agarrando la defensa porque quieren que la fiscalía demuestre la participación directa justamente de los hermanos en los hechos, más allá de la prueba de que el cuerpo estaba en su casa. Después se supo que Julián, uno de los hermanos, confesó ya de manera formal, es decir, en una declaración, y dijo, bueno, nuevamente que él fue, pero que su hermano no tenía nada que ver, que él no sabía nada. De hecho, se dice que este otro hermano estaba de viaje cuando sucedieron los hechos de Francisca, entonces podría tener sentido de que él no haya sabido nada. De esta forma, casi que podríamos decir que se está cerrando uno de los grandes misterios de los últimos años, al menos en España. 9 años de total incertidumbre que ahora empieza por fin a ver la luz. Pero aún quedan muchos misterios por resolver. Primero, ¿por qué le hicieron eso a Francisca? Segundo, ¿qué le hicieron? ¿Fue un golpe en la cabeza realmente o hubo algo más detrás? Esto seguramente lo vamos a saber en los siguientes días con la autopsia y demás. Todavía es todo muy reciente. Y sobre todo, ¿cómo sucedió todo, no? O sea, la agarraron a Francisca ahí en el callejón, se la llevaron, la hicieron ir con alguna excusa. Bueno, hay un montón de cosas todavía que faltan, obviamente, por descubrir, pero yo me pregunto muchísimo el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué le hicieron esto a esta mujer? Que tenía a sus hijos esperándola en su casa para ir a cenar, que acababa de cuidar a una niña, que era totalmente inocente, o sea, ¿qué pasó, no? Esperemos que este chico esté más dispuesto a seguir hablando y a seguir declarando. Porque ya, bueno, básicamente ya medio que se quebró, aparentemente. Pero bueno, hasta aquí llega toda la información del día de hoy. Como les digo, se está hablando muchísimo del caso, está viendo como mucho revuelo, así que por ahí hasta que lo publique al video, por ahí salga nueva información, así que perdón si está un poquito atrasado. De todos modos, como siempre, cualquier dato muy importante que salga se los voy a estar dejando en un comentario fijado, si no en un cartelito por acá. Y si no, ya vamos a hablar del caso en una futura actualización. Así que bueno, coméntenme qué opinan ustedes sobre el caso de Francisca Cadenas. A mí la verdad es como que obviamente te angustia al saber que la encontraron sin vida, pero por otro lado es como una cierta paz te da de saber qué fue lo que pasó. Y la verdad a mí este caso como que me llegó bastante. Vieron que hablo de demasiados casos y más a lo largo de los años hablé de muchísimos, pero hay algunos que medio que te quedan y te quedas pensando y cada tanto se te vienen a la mente y dices qué habrá pasado. Y este fue uno de esos casos como que me impactó mucho esto de que ella salió a hacer algo tan normal y nunca más volvió, Francisca. O sea, no. Imagínense los hijos. O sea, dicen, bueno, mamá, te espero, ya vuelves, y nunca más, y no saber nada. O sea, es que es un espanto. Así que nada, esperemos obviamente que se resuelva todo y que se haga justicia como es debido, porque esta gente ya pasó 9 años libre, ¿no? Como si nada hubiese pasado, así que ahora tienen que pagar con todo el peso. Ah, y bueno, todo esto, para los que siguen los casos del canal, ¿a qué les recuerda esta historia? ¿A qué otro caso les recuerda? Porque a mí me llevó muchísimo a este otro caso, y es el de Diego Fernández Lima y Cristian Graf, porque estamos hablando de un cuerpo encontrado en el patio de una persona con cierta conexión con la víctima. Es igual a lo de Diego Fernández Lima. La única diferencia es que en este caso el culpable o el presunto culpable se quebró y dijo la verdad, y Graf sigue sin hablar ni nada, ¿no? Pero es como que son muy parecidos. La verdad da un miedo terrible el saber cómo estas personas siguieron con tanta impunidad con los años como si no hubiesen hecho nada. Bueno, un espanto. Coméntenme qué opinan ustedes sobre todo esto y vamos a estar atentos a ver qué pasa con este caso en los siguientes días. Bueno, ahora sí vamos a continuar con un nuevo episodio de la serie del caso de Loan. Esta serie que estamos haciendo donde repasamos todo lo que pasó en el caso desde el principio
hasta, bueno, vamos a llegar hasta el presente en su momento, ¿no? Sé que muchos de ustedes por ahí se pierden cronológicamente con el orden de la serie, según estuve leyendo. Y para eso hay una lista de reproducción en el canal que se llama ¿Acaso Loan la serie? Donde están todos los episodios ordenados en, bueno, cronológicamente, básicamente, desde el primero que salió hasta el último. Pero además, para hacer todo un poco más sencillo y comprensible, digamos, voy a tratar, digamos, de poner como el número de episodio y más o menos las fechas, ya sea en la miniatura o en el título. La realidad es que en el título se complica un poco porque YouTube te permite muy pocos caracteres, así que voy a ver si lo puedo incluir en la miniatura y voy a ir actualizando todas las demás miniaturas de los otros episodios como para que sea como una ayuda visual, además de la lista de reproducción, aunque para mí siento que lo más práctico es la lista de reproducción, o sea, como que es más fácil. Pero bueno, como un extra. Y también les voy a estar diciendo más o menos en qué fecha nos encontramos al inicio de cada episodio. Como ahora, en este momento vamos a estar viendo lo que estuvo pasando a mediados de septiembre del año 2024. Es decir, más o menos cuando Loan llevaba ya 2 meses desaparecido. Para arrancar con este episodio en sí, me gustaría que se imaginen esta escena en particular. Efectivos de una fuerza de seguridad federal llegan a un hotel. Llegan con una orden de un juez, o sea, algo muy serio, para trasladar a testigos clave en la desaparición de un niño. Pero de repente en la puerta alguien les frena el paso, es decir, no los deja entrar. Les dice que no pueden ingresar porque él es un agente de la Interpol. Los oficiales de policía, muy confundidos, le piden a esta persona sus credenciales internacionales, lógicamente. El tipo agarra y saca de su bolsillo una licencia de conducir del estado de Florida en Estados Unidos. Y yo sé que puede sonar un poco surrealista todo lo que les conté, pero sí, esa misma situación exacta pasó en la vida real y en el caso de Loan. Y toda esta situación no hizo más que paralizar a uno de los casos más graves y complejos de la historia policial argentina. En esta situación tenemos un gran ejemplo de lo que es el vacío de la información. Es decir, cuando sucede un caso de altísimo perfil mediático y todo como lo fue y es el caso de Loan, y la respuesta del Estado o de la justicia es lenta, se crea un espacio vacío. Y ese espacio suele ser rápidamente llenado por actores externos. Pero bueno, para entender todo, vamos desde el principio. Todo comienza cuando llega a Corrientes una supuesta fundación, la Fundación Lucio Dupuy. Y ellos empiezan a ofrecer a ciertos personajes importantes, en el caso de Loan, como familiares, los niños que fueron al Naranjal y demás, cosas como por ejemplo psicólogos gratis, contención legal, etcétera, etcétera. Y todo esto lo hicieron cuando la justicia provincial estaba claramente desbordada por todo lo que implicaba el caso. Por ende, era lógico que los iban a dejar ayudar. Pero lamentablemente no se sabía en ese momento que todo esto era una gran mentira. La jueza tuvo que ordenar varios arrestos masivos a personas que pertenecían supuestamente a esta fundación. Y no fue por delitos menores. Ordenó estos arrestos porque descubrió un patrón sistemático de manipulación de testigos y de pruebas en el caso de Loan. Y fue una operación bastante compleja, la verdad. Fueron los oficiales de policía y buscaron a cada una de estas personas que supuestamente pertenecían a la Fundación Lucio Dupuy y las detuvieron. Quedaron en total 9 personas detenidas, entre ellas la abogada Elizabeth Cutaya y su pareja Pablo Javier Noguera, el abogado Alan Cañete, Pablo Núñez, Verónica Machuca y Valeria López. Son varios individuos que, como ustedes pueden ver, son profesionales, conocen muy bien el Código Penal. No obstante, eso no les impidió recibir cargos muy delicados, como por ejemplo atentado, resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado, estafa calificada, violación de medios de prueba, violación del secreto profesional y encubrimiento agravado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estas personas llegaron a Corrientes, se metieron en el caso de Loan, diciendo que pertenecían a la Fundación Lucio Dupuy, siendo esta una mentira. Se metieron en el caso solo con el objetivo de entorpecer, como les decía, toda la investigación, manipular a los testigos, etcétera, etcétera. Es por eso que se los detuvo rápidamente. El tema es que hasta eso ya habían generado un cierto daño. Y todo esto nos lleva a volver a la escena del hotel que les comentaba al principio. Todo esto sucedió en verdad
a mediados de septiembre, como les comentaba recién, en la ciudad de Goya. La prefectura naval llegó a este hotel con una orden escrita y firmada por un juez, lo que significa que esa orden se tiene que cumplir al acto. La orden decía que tenían que retirar de ese hotel a varios menores de edad que estaban bajo el supuesto cuidado de esta fundación, la de Lucio Dupuy. Entre estos niños se encontraba la hija de Camila Núñez, a quien tanto estuvimos siguiendo a lo largo de estos capítulos. Y también estaban los 2 hijos menores de Laudelina Peña, quien, recordemos, ya estaba detenida para ese momento. Y ahí es cuando entra este personaje del cual empezamos a hablar hace un tiempito, pero yo les dije, vamos a seguir hablando de él. Y les estoy hablando de Nicolás Gabriel Soria, de 42 años, alias El Americano. Él fue quien retuvo a los menores en el hotel, impidiéndole el paso a las autoridades. O sea, cuando llegaron con esa orden del juez, él les dijo, no pueden pasar. Yo tengo esta licencia aquí del estado de Florida, Estados Unidos, y estoy cuidando a los niños, básicamente. Obviamente, hacer algo así como negarle el paso a las autoridades es muy grave, pero también lo que era gravísimo era que este sujeto estaba formando parte de toda esta mentira relacionada a la Fundación Lucio Dupuy y todos los intentos por manipular el caso que estaban intentando hacer. Y cuando fue detenido al americano, le aplicaron el cargo, además de todos los demás, de privación ilegítima de la libertad. ¿Por qué le pusieron esto si él supuestamente decía que estaba cuidando a los niños y qué sé yo? Porque la privación ilegítima de la libertad no requiere que, por ejemplo, hagas algo así como meter a alguien en el baúl de un auto al estilo película de Hollywood, sino que jurídicamente significa restringir el derecho constitucional de libre tránsito de una persona sin tener la autoridad legal para hacerlo. Y él, al intentar evitar que los niños y las demás personas salgan de ese hotel, básicamente hizo eso. Es decir, ni él ni la Fundación Lucio Dupuy tenían la custodia legal, por ejemplo, otorgada por un juez de familia para retener a esos niños ahí y negarles totalmente el acceso a las fuerzas federales. Bueno, lo importante es ver aquí cómo con todo lo que hicieron estos personajes que se metieron, haciéndose pasar por miembros de la Fundación Lucio Dupuy y todo, entorpecieron la investigación y el caso de Loan. Tenemos que recordar una vez más quiénes eran estos niños que estaban ahí como atrapados en el hotel. Ellos eran todos niños que estuvieron en el almuerzo el día de los hechos, que fueron con Loan hasta el Naranjal. ¿Y por qué creen ustedes que quisieron como retenerlos y hablar con ellos y todos los de esta fundación, digamos, estas personas que buscaban entorpecer todo? Porque la memoria de un niño pequeño es como si fuera arcilla fresca, digamos, se puede moldear o remoldear muy fácilmente. Entonces, a tenerlos ahí, hablarles, sacarles información, manipularlos, bueno, básicamente lo que estuvieron haciendo fue reconstruir, armar como ellos querían o como a ellos les convenía la memoria de esos niños. De esta forma, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando los niños se sienten ante un juez o vayan a una cámara Gesell o lo que sea, ya el juez no va a poder saber si lo que están contando los niños es cierto o no, porque su memoria fue totalmente manipulada y es por eso también que vemos y notamos muchas contradicciones en sus declaraciones. Según comentan algunas fuentes, hay otros individuos que complicaron también todo a nivel institucional. Me refiero al caso de Loan, obvio. Por un lado tenemos al psicólogo forense llamado Federico Colombo Rossi. Él fue detenido el día 11 de septiembre y lo arrestaron por falso testimonio mientras estaba declarando. Otro nombre es el de Leonardo Rubio, un oficial, escuchen esto, un oficial de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que estaba operando en la ciudad de Corrientes. Y esto es extraño porque no es normal ver como un policía en actividad fuera de su jurisdicción, así que claramente podría haber habido algo muy oscuro ahí. Y los padres de Loan obviamente no se quedaron callados ante toda esta bomba que había explotado. Ellos decidieron obviamente intervenir legalmente. Dijeron efectivamente que la Fundación Lucio Dupuy pudo haber tenido una intención deliberada de desviar las pistas y obstaculizar la investigación para proteger a alguien. Pero no solamente apuntaron contra la fundación en sí y contra todos estos personajes que les comenté, sino que también María y José, los padres de Loan, comentaron como que ven posibles nexos oscuros entre esta fundación externa y miembros de su propia familia. Los padres de Loan pidieron que se investigue a fondo si la defensa de Laudelina Peña tenía vínculos con esta supuesta fundación de Lucio Dupuy.
Y entre los nombres de la defensa, adivinen el nombre de quién aparece o qué figura aparece. La de la abogada Delfina Taborda. No sé si se acuerdan de ella, pero hace un tiempo, en uno de los episodios de la serie, de hecho, vimos una entrevista que ella dio contando, bueno, que estaba siendo la abogada de la hija de la Odelina y, bueno, básicamente defendiéndola, diciendo que capaz el plan era llevarse a su hija, que ella estaba con mucho miedo y todo eso. Esta es una abogada muy jovencita, de hecho en su momento tenía creo que 22 años. Y bueno, los informes para ese momento indicaron que además de todo esto, ella participó activamente en persona en los rastrillajes en Corrientes. Entonces como que todo, o sea, ya para mí a esta altura del partido, con todo lo que venimos analizando, siento que la hija de la Odelina de igual manera está involucrada en todo esto. O sea, me parece una persona bastante oscura, la verdad, y como que estas cosas van sumando, ¿no? O sea, es como si fuera que todos los que estaban en el almuerzo, excepto los padres y la abuela Catalina, por ejemplo, que la podremos excluir, sabían lo que iba a pasar. Me va dando como esa sensación. Y todo eso fue como resumidamente lo que sucedió con esta supuesta Fundación Lucio Dupuy, cómo y por qué detuvieron a estas otras personas, que va a ser importante obviamente tener conocimiento de ellas, porque recordemos que vamos a llegar en algún momento a un juicio donde se va a juzgar no solamente a los implicados más directos, como serían los familiares de Loan, Pérez, Callaba, etcétera, sino también a estas personas que intentaron entorpecer la investigación. Así que bueno, esto sería más o menos lo que estuvo pasando a mediados de septiembre. Vamos a seguir avanzando obviamente y vamos a ver si sigue saliendo nueva información de todos estos personajes, de personajes nuevos o lo que sea. Y posiblemente el próximo capítulo, no sé, todavía no me decidí, pero quizás sea como un resumen de todo lo que venimos viendo hasta ahora, así como bien analizado. Estoy pensando en hacer eso como para ir refrescando la memoria, pero no sé. Pero si lo llego a hacer, les digo que va a quedar zarpadísimo porque como que vamos conectando todo lo que vamos viendo hasta el momento. Si no lo hago para la próxima, lo voy a hacer como en los siguientes videos, como para ir, como les decía, condensando toda la información.